libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres, somos libres, somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres, somos libres, somos libres, somos libres. Dios les bendiga a todos, mis amados. Gracias a Dios por este tiempo de libertad que Dios nos permite gozar. Un saludo para todos ustedes que están en sus hogares, en sus casitas, relajados, tranquilos, porque vamos a tener mucha palabra. Hay bastantes preguntas bien interesantes que estoy seguro que usted se las ha hecho y que hoy vamos a tratar de darle respuesta conforme a la palabra de Dios. Quiero saludar a todos mis amigos, a mis hermanos que nos miran fuera de estas fronteras patrias en Estados Unidos. Nos escriben vía internet, vía redes sociales, personas que ven el programa, que no se lo pierden, y algunos que lo ven en YouTube, porque todos estos programas son subidos a YouTube para que pueda tener un alcance mucho mayor en cuanto a la extensión de la palabra en muchas partes, en muchos países del mundo. Este programa es muy visto. Tenemos tantos comentarios de gente que ni nos imaginamos, amigos, gente que no es cristiana, pero que a esta hora están frente al televisor para escuchar lo que son las preguntas y respuestas que se tratan en este programa, los diferentes temas que tratamos y que entendemos pues son de mucha edificación para la vida de las personas que nos ven y que nos escuchan. Quiero saludar a mi esposa hasta Filadelfia, anda paseando. Saludo a mi bella y amada esposa, a mi hijo Arnold, a su esposa Elizabeth y al niño, a Jorge. Así que para todos vaya un cordial saludo desde esta patria que nos vio nacer, desde este pueblo, desde esta ciudad preciosa que es la ciudad del Progreso, clavada en el corazón de oro, por decirlo de alguna forma, donde desde este lugar pues se transmite este programa Tiempos de Libertad. Para todos los que no me conocen, yo soy el pastor Porfirio Álvarez y bendiciones para todos, ¿verdad? Nos preguntaban, hermano pastor, ¿hay cristianos carnales? ¿Acaso existen dentro de las iglesias? Me lo preguntaban y como con suma rareza o extrañeza, porque dice, ¿acaso existen? Claro que hay cristianos carnales. Las iglesias están llenas de personas carnales, pero no crean que el ser carnal es que es una persona que anda caminando fuera de los pasos de Dios. No, la carnalidad en el cristiano es un estado que se da en determinados momentos de su vida. Hay algunos que no han madurado y que actúan pues carnalmente, sin analizar las cosas, y a estos también se les llama carnales. Pero en Primera de Corintios, tenemos en Primera de Corintios 3:13, que dice la palabra, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice la obra 3:13, del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Él está escribiendo esta carta a los Corintios, ¿verdad? Sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, les di leche y no comidita, porque aún no son capaces, ni lo son todavía, ni lo serán todavía de discernir estas cosas, dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres. O sea, cuando se le denomina a un cristiano carnal. Miren, la palabra carnal viene del griego, de la palabra griega sarkikos, que significa corpóreo, que significa cuerpo. Cuando actuamos según los deseos de la carne, somos carnales. Recuerden que nosotros vivimos una lucha constante entre lo que son las cosas del espíritu y lo que son las cosas de la carne, en lo que son los deseos del espíritu y lo que son los deseos de la carne. Entonces, cuando se imponen las cosas de la carne, ahí nos volvemos cristianos carnales. Cuando triunfan las cosas del espíritu, nos volvemos cristianos espirituales. Entonces, sí hay cristianos carnales, no se extrañe, sí existen y por montones, pero el verdadero cristiano no se queda nunca en este estado de carnalidad. Siempre termina reflexionando, comprendiendo que ha estado haciendo mal las cosas, y cuando ya llega a este estado de comprensión, entonces ve las cosas desde diferentes puntos y va madurando, y esto lo va haciendo adquirir experiencia, sabiduría, y luego actúa como un cristiano espiritual. Así que cuando le digan carnal, hermano, pues no se moleste tanto, pues, porque no crea que todo pasamos solo por un periodo o época espiritual y que somos los superungidos. No. Todos tenemos altibajos. Hay días que andamos actuando en el espíritu y hay días que andamos actuando en la carne. Ahí está un número en pantalla, mis amados, para que usted nos escriba sus mensajitos a ese teléfono que está en pantalla. Pregúntenos o manifiéstenos su deseo del por qué escribe. Necesito oración, necesita algún consejo personal que no quiera que lo toquemos aquí en el programa, sino que después escríbanos. Nosotros siempre oramos por la gente que nos pide oración. Lo hacemos allá en nuestro hogar y en la iglesia. Siempre estamos orando por los que nos piden oración, ¿verdad? Pastor, ¿qué es la muerte? Lo que se denomina comúnmente como muerte es el fin de la vida. Es cuando el espíritu se separa del cuerpo. Esto es la regla general, esta es la enseñanza en todos lugares, dentro y fuera de la iglesia. La Biblia nos presenta la muerte como eso, como una separación física del alma que se separa del cuerpo. A eso pues se le llama muerte física, pero también la Biblia nos habla de una muerte espiritual, que es cuando se está separado de Dios, cuando no hay acceso a Dios, cuando la persona muere y muere en desobediencia a Dios. Entonces habla de una muerte no solamente física, sino que también espiritual. La muerte es el resultado de la desobediencia, del pecado. Pero todo esto que nos han enseñado, mis amados, solo es el resultado de lo que es la muerte. Eso que enseñan no es lo que es la muerte en sí, sino que es el resultado. Dice la palabra en el libro de
Romanos. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres. Adán peca, al pecar el castigo es la muerte. Adán es el primer hombre, él es el origen de la raza humana, y como él pecó, el pecado pasa a toda la humanidad, y también los efectos del pecado, que entre ellos es la muerte también. Pero no sé si ustedes se habrán preguntado alguna vez, ¿qué le da vida a la muerte? Escuchen bien, ¿qué le da vida a la muerte? ¿Qué es la muerte en sí? No el resultado. Todo lo que hemos hablado anteriormente es el resultado. Pero ¿qué es la muerte en sí? He hecho esta pregunta a muchas personas y todos me dicen que la muerte es la separación del alma con el cuerpo, que es la muerte espiritual, pero me hablan de resultados, no de lo que es la muerte. Miren, la muerte es un decreto, es algo totalmente legal. ¿Cómo podríamos explicar esto? Por ejemplo, cuando viene un programa de gobierno en cualquier país del mundo que se va a llevar a cabo, primero hacen un decreto en el Congreso, luego es sancionado por el presidente y luego publicado en la Gaceta y ya se convierte en ley. Entonces, la muerte es un decreto en sí. El alma que pecare, esa morirá. Como existe este decreto, como existe esta ley, eso le da vida a lo que es la muerte. Y el efecto es pues la separación del espíritu o del alma con el cuerpo. Entonces la muerte en sí es un decreto, pero que este decreto también ya fue clavado en la cruz del Calvario porque Jesús en la cruz del Calvario, ahí clava toda la lista de decretos que actuaban en contra nuestra. Para poner otro ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí el adulterio. Pues entendemos que el adulterio es la relación entre un hombre casado o una mujer casada con otra persona que no es su esposo. Pero ese es el hecho. Ahora, ¿qué es el adulterio en sí? Hay una ley que dice no adulterarás, porque el que transgrede estas leyes está pecando contra Dios. Entonces lo que le da vida al castigo es el decreto, la ley. Lo mismo es la muerte. La muerte en sí nada es, pero lo que le da vida a la muerte es el decreto, es la ley. El alma que pecare, esa morirá. Así que cuando le pregunten qué es la muerte, díganle es un decreto, pero ya Cristo Jesús lo clavó en la cruz del Calvario, y Cristo Jesús nos ha dado vida eterna. Escríbanos sus mensajitos, mis amados, el número en pantalla, para darle respuestas. Pastor, ¿es correcto pedir doble porción de espíritu? Esto lo usó Eliseo, es el único caso que hay en la Biblia, donde el profeta Elías le pregunta que desea, le dice una doble porción de tu espíritu. Es claro que no se refiere al Espíritu Santo ahí, porque espíritu está escrito con E minúscula. Y cuando espíritu está escrito con E minúscula, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que al espíritu humano o a cualquier otro espíritu. Espíritu Santo, cuando se refiere al Espíritu Santo, es con E mayúscula. Pero este es el único caso que se da en la Biblia.
Y de esa petición de Eliseo han hecho una doctrina. No es correcto para la iglesia estar pidiendo doble porción de espíritu. No es correcto para ningún creyente estarle diciendo a Dios, Dios, dame de tu doble porción de espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya fue derramado de una vez y para siempre, el día de Pentecostés. Pero la Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 34, que Dios no da el Espíritu Santo por medida. ¿Entendieron, mis amados? Dios no da el Espíritu Santo por medida. Estarle pidiendo doble porción de Espíritu es estarle diciendo, es que la cantidad que me diste no me ajusta, no me alcanza. Quiero tener doble porción del Espíritu porque yo quiero hacer mucho más de lo que estoy haciendo. Miren, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y la misma medida en el Espíritu se le dio a toda la iglesia. Y dice, Jesús dice que de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y esto tipifica al Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, a tal forma que en la medida que nosotros practicamos ejercicios espirituales, esta copa rebosa. Dios no da el Espíritu Santo por medida, mis amados, lo da completo, lleno. El Espíritu Santo fue derramado completo y todos tenemos al Espíritu Santo completo. ¿Cómo? No se los puedo explicar, pero que no necesitamos más. Espíritu Santo, no necesitamos más. Así que no haga esta oración ya. Esa oración no tiene ningún respaldo bíblico. Eso lo hizo el profeta que les estaba hablando, Eliseo, se me escapa, Eliseo con Elías, pero no están hablando del Espíritu Santo, sino que del espíritu de Elías. De eso, y en efecto, Elías tiene registrado 8 milagros en la Biblia, y Eliseo registra 16, que es el doble. Dios le complació su petición. Pero a nosotros la iglesia nos dio el Espíritu Santo completo, la plenitud de Dios, aleluya, mora en nosotros. Esto es inconcebible para nuestra mente, pero Dios fabricó sus propios templos, no hechos por la mano del hombre, sino que Él los hizo. A ti y a mí, mi amado hermano, y hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que no haga esa oración. No es congruente con las Escrituras ni con lo que Dios nos ha dado, porque ya Dios nos lo dio todo el Espíritu Santo, completito, mis amados. Gloria a Dios, nos están cayendo algunos mensajitos. Nos dice aquí que hola hermano, soy una joven de 27, tengo mi esposo, 9 años de casada, me enamoré de otro hombre, él es mayor que mi esposo, ¿qué hago? Me separo de mi esposo, tengo 2 niños, wow, 2 niños de mi esposo, pero yo no lo amo. Aconséjeme, hermano. Sí la tiene bien enrollada el diablo, mi amada hermana. Mire, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Si usted toma la decisión de amar a su esposo, usted lo va a amar. Y si usted no toma la decisión de amarlo, no lo va a amar. Haga un alto en el camino. 9 años de casado, 2 hijos. Y el único problemita es que usted dice que no lo ama. Y eso es mínimo.
Su relación con su esposo es para toda la vida. No es una cuestión de que me gusta o no me gusta, lo quiero o no lo quiero. Usted lo puede dejar, pero créame que a dar de narices va a ir, a dar con esa otra persona, que quizás él tiene sus aventuras, que quizás tiene hasta su mujer, o quizás la acaba de dejar y ha estado tratando con usted. No lo haga por ningún punto. Doble rodillas, pida la dirección de Dios y tome la decisión de amar a su esposo, al padre de sus hijos, que si ya tienen 9 años, pueden llegar a tener 30, 40 años más viviendo juntos. Pueden llegar a la vejez juntos y se van a comprender como nunca. Si usted hace todo lo contrario de lo que le estoy aconsejando, no le auguro, y esto se lo digo en palabra del Señor, ningún bienestar. Va a sufrir un fracaso en su vida y después vienen más fracasos. Tenga mucho cuidado, mi amada. Trate por todos los medios de amar a su esposo, acérquesele, platique con él, dígale qué está pasando en su vida, para que entre los dos busquen una alternativa y traten de quitar esas paredes intermedias. Quizás sea el carácter, quizás sea el trato, quizás sea falta de cariños, de caricias. Miren qué es lo que hace falta y traten de quitar esos obstáculos y de vivir una vida de comprensión en armonía. Pero sobre todo, trate de amarlo. Decida amarlo, porque el amor es una decisión, no es ningún sentimiento. Voy a estar orando por ustedes. Y ustedes también doblen rodillas al Señor. Pastor, ¿qué es el avivamiento espiritual? Hay muchos hermanos o muchas congregaciones que creen que el avivamiento es el grado de emotividad que impera en la congregación. Si empiezan a tener actos muy alegres, emotivos totalmente, y sienten que la carne se les pone de gallina y que la presencia de Dios está ahí, eso está muy lejos de ser avivamiento. Claro que todos estos actos se dan en la vida de la iglesia. No es que queramos ser todos parcos o todos tiesos. No. Es parte. Pero el avivamiento es aquel que mueve los cimientos de su barrio, de su sector, de su ciudad o de su país. Si lo que usted piensa que es avivamiento es solo lo que se da en el culto, pero no tiene ningún efecto colateral hacia los vecinos, hacia las personas que no tienen a Cristo, eso no es avivamiento. El mayor avivamiento de la historia se registró en tiempos de la iglesia primitiva, pero no cuando ellos estaban en Jerusalén y que estaban acomodaditos y que no querían salir, que la gente vendía las propiedades, llevaba los dineros a los pies de los apóstoles y todos felices y contentos. No, el mayor avivamiento viene cuando Dios le permite que haya persecución en la iglesia. Ellos tienen que salir de su comodidad, andar huyendo, pero donde iban predicando el evangelio, ahí se iban convirtiendo personas, ahí se levantaban congregaciones, ahí se constituían nuevas iglesias. Y eso sucedió en todo lo que era el mundo conocido. Que 300 años después, el emperador Constantino declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Que eso ya son otros 100 pesos. Pero que los cimientos de todo el Imperio Romano fueron removidos por la predicación del Evangelio, eso es innegable.
que se convertían miles y miles de personas, y no solo gente del vulgo, no solo gente de los estratos sociales más bajos que tiene una sociedad, sino que a todos los niveles. Eso es avivamiento. Cuando se socavan esos cimientos que se ven como impenetrables para que el Evangelio de Cristo Jesús llegue, y de repente esos cimientos se resquebrajan y se caen esos muros, se caen esas paredes, y la palabra de Dios entra. Esos son avivamientos. El siguiente avivamiento, el más grande, según tengo entendido por medio de la palabra, se va a dar en tiempos de la gran tribulación, cuando los 144,000 judíos empiecen a predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí se va a dar el avivamiento más grande, puesto que dice el apóstol Juan, cuando mira aquellas multitudes que salen con ropas blancas, y pregunta a él: ¿y quiénes son estos? Y el ángel le contesta: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que perecieron a causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso sí es avivamiento. Así que si usted pues tienen todo el gozo, toda la alegría en su congregación, si tienen cultos maravillosos, si ustedes sienten la presencia de Dios, ahora saquen esta presencia a todo lo que les rodea, a todo aquel que no ha recibido a Jesús. Predíquenle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que ellos también tengan ese gozo. Y eso sí va a ser el verdadero avivamiento. Hermano dice: quiero saber, tengo 4 años de ser cristiana y no siento la presencia del Espíritu Santo. Dígame qué pasará, deme un consejo. Miren, y esto no solo a usted le pasa, esto le pasa a gente que tiene muchos años. Tenemos que saber, mis amados, y en el caso suyo, mi hermana, que su relación con Dios no es por medio de los sentimientos, sino que es por medio de la fe. Dice la palabra de Dios que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y eso lo dice Dios. Y sea que usted lo sienta o sea que usted no lo sienta, esa palabra es verdadera, es real. Usted tiene que saber que usted está ante la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Que no es por lo que sus sentimientos, su emotividad le indique. Yo he visto predicadores que desde que se suben al culto y quieren ellos transmitir alguna cuestión, dicen: siento la presencia de Dios, y le hacen así. Tal vez es mentira, lo dicen como para contagiar a la demás gente, y que la congregación sienta que ahí está en la presencia de Dios. Sea que ese predicador lo diga o sea que no lo diga, Dios está ahí. Sea que usted sienta escalofríos, que sienta que la carne se le pone de gallinita, o sea que no lo sienta, Dios está con usted. Solo cierre sus ojos, ore, o si no, quédese en silencio, deje que el Espíritu Santo le hable, y usted se va a dar cuenta cómo usted es llena del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos sentimos todos fríos, todos helados, como cubos de hielo, pero es por la simple y sencilla razón de que no practicamos ejercicios espirituales. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? Estudiar la palabra, orar, ayunar, pero sobre todo lo que más gozo y más efervescencia nos produce es cuando estamos hablando de la palabra de Dios a cualquier persona.
no predicando desde un púlpito, sino que platicando de la palabra de Dios. Busque a su esposo, busque a sus hermanos, busque a su mamá, busque a su prima, busque a sus amigos y empiece a decirles que Cristo les ama. Empiece a decirles de que no importa cuál sea la situación, que Cristo Jesús no vino a buscar sanos, sino que a los enfermos, porque Él quiere darles salud espiritual y vida eterna. Empiece a hablar de Cristo Jesús y se va a dar cuenta cómo de repente va a ir sintiendo en su ser interior ese movimiento como ríos de agua viva y su cara se le va a encandidecer, va a haber candidez, va a haber un gozo, una alegría reflejada en su ser cuando usted empiece a hablar del Señor y el Espíritu Santo esté efervesciendo en su vida. Hágalo. Pero en todo caso, su relación con Dios no es por cuestiones emotivas ni por sentimientos, es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias, mis amados, por sus mensajes, por su participación aquí en este programa a través de sus preguntas. Y son una bendición para nosotros. Pastor, ¿qué son las primicias? Las primicias bíblicas era una fiesta. La Biblia la denomina la fiesta de las primicias. Pero ¿en qué consistía? Miren, cuando el agricultor tenía sembrado sus plantaciones de trigo, por decirles algo, y cuando ya habían hecho sus brotes, los frutos, el productor caminaba en todos los alrededores de la plantación y aquellos frutos que él consideraba que iban a madurar primero, les ponía una señal de un hilo rojo, y esto lo hacía con muchos de los frutos de toda la plantación, de toda. Y en verdad estos frutos maduraban primero. Entonces, cuando él regresaba y hallaba estos frutos que ya habían madurado, entonces venía y cortaba estos frutos que había dejado señalados. Y con esto armaba un mazo, un gajo, representativo de toda la plantación, y la llevaba al sacerdote. Y esto no lo hacía él, lo hacían otros agricultores también. Entonces, el sacerdote agarraba estas gavillas, estos gajos, estos mazos, y haciendo el ritual los presentaba a Dios en una ofrenda mecida. Agarraba el gajo, lo mecía y se lo presentaba a Dios. Dios aceptaba esta ofrenda, que se le llama la presentación de las primicias, y con ello Dios bendecía al resto de toda la plantación, de todo el cultivo, porque habían cumplido con uno de los mandamientos o requisitos que Dios le había puesto al pueblo de Israel, que presentaran sus primicias, sus gavillas. A eso se le denominaba la fiesta de las primicias. Las primicias no era que llevaban los quintales de trigo del cultivo y lo llevaban de primicias, no, era algo representativo.
y solo era con productos agrícolas. La fiesta de las primicias es una práctica en el pueblo de Israel. No sé si en este momento la estarán presentando. Creo que no, porque no hay sumo sacerdote ni está restablecido el sacerdocio levítico. Pero todavía en tiempos de Jesús sí lo hacía. Ahora, esto no es una práctica para la iglesia, porque Cristo Jesús ya presentó las primicias de la iglesia. Recuerdan en el libro de Mateo que cuando Jesús resucita hay un terremoto, hay temblores y muchos de los que habían muerto también resucitaron. Pues Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, agarró ese grupo de resucitados que dice la Biblia que fueron a visitar ahí a los parientes. Cristo los agarra como primicias a ellos porque ellos habían muerto creyendo en Cristo Jesús y los presenta al Padre, y el Padre acepta esta ofrenda de las primicias que presenta Cristo y con ello bendice a toda la iglesia. Por eso nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Y cuando Dios Padre bendijo a las primicias que presenta Cristo, está bendiciendo a todos los que hemos de morir en Cristo Jesús, porque luego vamos a resucitar. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento de la iglesia. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Pero volviendo a lo que es las primicias, la cuestión es que hoy, no hoy, sino que desde el siglo pasado, pues en muchas congregaciones practican lo que es la fiesta de las primicias. Yo recuerdo en los años 80, 82, 83, 84, en la iglesia donde yo me congregaba se hacía la fiesta de las primicias, pero allá acostumbrábamos a llevar tallos de plátanos, frutos, piñas, y armábamos en el altar, lo decorábamos y hacíamos la celebración, que tampoco es para la iglesia, esto era para el pueblo de Israel. Pero hoy hay mucha gente practicando esto de las primicias, pero ya no como una fiesta, sino que le dicen a la gente, mire, ya empezó a trabajar. Sí, les dice, bueno, la primera quincena tiene que traerla porque esa es su primicia ante el Señor. Incoherente, totalmente salida de lo que es el contexto bíblico. En primer lugar, las primicias nunca consistieron en dinero, siempre fue producto de una cosecha que se iba a dar, y poquito, una representación. Nunca una primicia consistió en dinero. Así que si en tu congregación te están pidiendo dinero de primicias, simplemente dile al pastor que eso no es de aplicación para la iglesia. Y si te dice que quién te lo dijo, me lo dijo el pastor Porfirio Álvarez en el programa Tiempos de Libertad. Porque aquí tratamos, mi amado, de darle una correcta interpretación a lo que es la palabra de Dios, que no hayan imposiciones, que no hayan cargas, que no hayan cosas que vengan a trastocar los principios básicos bíblicos elementales para la vida de la iglesia. Dios ya dejó establecido qué es lo que la iglesia tiene que presentar. ¿Y qué dice la palabra? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Dios demanda una vida de santidad de parte tuya. Claro, cuando hablamos de dinero, pues hablamos de muchas cosas que a algunos no les gusta. Para la iglesia es la ofrenda. Cada quien dé como propuso en su corazón. Dé con alegría, dé con gozo, no dé con tristeza ni dé por interés. Eso es para la iglesia, la ofrenda. No hay primicias, no hay otras cargas económicas para la iglesia.
La iglesia da lo que propone en su corazón. La iglesia da exactamente lo que ella quiere dar. Porque ante Dios no importan las cantidades, lo que importa es el motivo. Si a ti te mueve dar porque estás agradecido con Dios, Dios ve con agrado esa ofrenda, sea pequeño, sea grande, en el sentido de cantidad. Pero si tu motivo es incorrecto y estás dando esa ofrenda por un interés personal o un interés para alguno de tus familiares o para que Dios te haga un favor, el motivo es incorrecto y Dios no recibe esa ofrenda y tampoco esperes de que Dios te va a contestar una oración de eso. Nada se puede obtener de Dios pagado. Nada, es imposible obtener algo de Dios pagado. Pedro reprendió al Simón el mago. Nunca nosotros podemos obtener nada de Dios pagándole, porque todo lo que Dios nos da es gratuito. Y si es gratuito, eso no tiene ningún precio. Nuestro motivo debe ser por agradecimiento a Dios, dar sin esperar. Y desde el momento que ya damos, estamos siendo bendecidos, porque eso dice la palabra, que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, hagámoslo de esta forma, demos con un corazón agradecido con Dios, demos generosamente, porque nuestro motivo es correcto y porque queremos ser bendición para otros, porque Dios nos ha bendecido. Es que nosotros no damos porque vamos a recibir, nosotros damos de lo que ya Dios nos dio. Entonces, volviendo a lo que es la primicia, no existen las primicias para la iglesia, no existen. En la doctrina de la iglesia no existen las primicias. Gracias, mis amados, por los mensajes que nos están enviando. Nos ponen, hermano, yo siento que soy débil en la fe. A veces no siento nada de fe y yo me pongo triste. Dígame qué puedo hacer para que crezca. El problema es que usted quiere sentir, y sentimiento no es fe. La fe es creer. Que usted se siente débil, gloria a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consolación y recibirán a Dios. Cuando nos creemos que somos fuertes en el espíritu, es cuando decimos no necesitamos de Dios. Pero cuando estamos diciendo que somos débiles, estamos diciendo necesito Dios de ti. Mire, yo desconozco si usted se está congregando o no se congrega, pero si no se está congregando, pues empiece a congregarse. Trate de hacerse amigo o amiga de las personas que usted mire que son más espirituales en la iglesia. Pida oración y ore usted con ellos. Y practique ejercicios espirituales, lea la palabra de Dios, lea la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, que ahí nos habla del amor de Dios. Y va a ver cómo va a ir cambiando su forma de pensar y su forma de sentirse. Tenga confianza en Dios. Esto que está haciendo es un buen principio, porque esto va a dar comienzo a que usted tenga una nueva relación con Cristo Jesús. Quizás usted está apartada, quizás usted no lee, usted no busca las cosas espirituales, pues tiene que buscarlas. Si usted en vez de escuchar música cristiana se pone a escuchar música secular, pues eso más bien lo va a separar más del Señor.
Entonces, aunque sus sentimientos le digan, no, que es que esta canción es más bonita, que este coro, que esta alabanza, no, yo voy a escuchar esta alabanza. Y que aunque una voz le diga, qué fe es alabanza, no importa, contéstele, no importa, pero esta alabanza está glorificando a Dios y yo eso es lo que quiero, glorificar a Dios. A todo lo que la carne, su pensamiento le diga que no lo haga y que usted sabe que eso va contra la voluntad de Dios, dígale no, no y no. Y dígale sí, sí y sí a todo aquello que usted sabe que la va a acercar en una relación con Dios. Hágalo y va a ver cómo va a cambiar. Pastor, ¿es correcto que un cristiano use armas de fuego? Si me hubieran hecho esta pregunta hace unos 10, 15 años, yo le hubiera dicho que un cristiano que ande armado se va al infierno. Las cosas han cambiado, la palabra de Dios, hoy tenemos acceso a mejores argumentos bíblicos. Antes solo escuchábamos al predicador de turno o al pastor y no teníamos acceso al estudio y lo que ellos creían, lo que ellos nos explicaban, para nosotros eso era todo y ahí nos encajonábamos y ahí nos encerrábamos. ¿Por qué les digo esto? Imagínense, la pregunta es que si es correcto que un cristiano porte armas de fuego. Hay que ver las circunstancias, hay que ver las razones. Si alguien que es cristiano quiere andar su pistola solo por lucirla, eso no es correcto. O que alguien esté comprando armas de fuego porque le gusta, tampoco es correcto. No es que si compra una pistola se va a ir al infierno, no es cierto. Porque nadie se va a ir al infierno porque tenga un arma en su casa. Porque tanto una pistola como un machete, un cuchillo o un botecito de veneno son instrumentos de muerte si se quieren utilizar para ello. Pero veamos casos reales. Imagínense ustedes un guardia de seguridad. Trabaja para X empresa, está asignado a cuidar un negocio y parte de la indumentaria es el arma de fuego. ¿Qué va a hacer este hermano? Tiene dos alternativas, o tres. Uno, como es pecado usar arma, no acepta el trabajo. Dos, usar su arma de reglamento porque es parte de la indumentaria. Y tres, creer que él no está transgrediendo ningún mandamiento de Dios por el hecho de estar cumpliendo con su deber. Creo que la tercera posición es muy correcta, porque él no anda el arma ahí para acabar con la vida de cualquier persona. Anda un arma que es parte de su vestimenta y su indumentaria y para proteger lo que él tiene bajo su responsabilidad. En la Biblia, es que si nos vamos a ¿y qué tal si saca la pistola y mata a alguien? Pues si él lo hace tendría que ser en defensa propia, porque llega un grupo de delincuentes o un delincuente a querer asaltar al negocio y que él se siente amenazada su vida, él saca su arma de reglamento, dispara y mata. Pero eso la Biblia le llama en defensa propia. Y Dios en el Antiguo Testamento dice de que si alguien se ve siendo invadido, él y su familia, y hieren al agresor y éste muere en el camino, que no se temerá por culpable a quien lo hirió, porque es defensa propia. Entonces hay que ver el uso del arma. Si se anda usando el arma para andar amenazando, para que le tengan miedo, para creerse el muchacho de la película, eso es totalmente incorrecto. Ahora, como una
indumentaria en su trabajo como parte de lo que es su cumplimiento, pues es un motivo correcto. Un policía, por ejemplo. Miren, ahora tenemos muchos cristianos en la policía, en todas partes del mundo. ¿Y cómo le va a decir a usted al cristiano, no, hombre, deje de andar con esa pistola? Entonces, ¿qué le va a decir él? Pues, a no ser que usted me dé trabajo y me pague lo mismo que me pagan aquí, yo voy a acceder a eso. Aunque venga el Señor y le provee otro empleo, pero ya eso es de segunda orden. Entonces, sí se puede utilizar armas de fuego bajo estas circunstancias, mis amados. Y no podemos nosotros señalar ni mandar a nadie al infierno por ellos, porque están en cumplimiento de su deber, y hay que orar por ellos para que el Señor los guarde y los libre de todo peligro que les acecha. Gloria a Dios. Hermano, no escucho música mundana y me estoy congregando en mi casa. Nadie escucha mundana. Amén. Gloria a Dios. Y no lo haga, ¿verdad? Y cultívese en las cosas del Espíritu. Pastor, ¿ha sido la iglesia llamada a la conquista? Nacimos para conquistar, hay cantos. Y a la iglesia le encanta este tipo de cantos. Somos cabeza y no somos cola. Miren, la iglesia no ha sido llamada a conquistar. Es que conquista, cuando hablamos de conquista hablamos de sometimiento, hablamos de someter bajo nuestra autoridad regiones, ya sean estas ciudades, países, incluso continentes como el Imperio Romano. Alejandro Magno también, el emperador griego en sus tiempos, conquistó todo el mundo conocido y se puso a llorar porque ya no habían más pueblos que conquistar. Es que cuando le dicen a la iglesia que tiene que ser conquistadora, siempre le están diciendo de que la iglesia está encargada de establecer el reino de Jesucristo aquí en la tierra. La iglesia establece un reino espiritual, muy personal. El reino de Jesucristo de esa forma en este tiempo se está estableciendo en cada vida, en cada corazón. No es conquistando barrios, ciudades ni países que se establece el reino de Jesús en este tiempo. Es conquistando corazones, que las personas se sometan al señorío de Cristo. Entonces, viéndolo desde este punto de vista espiritual, nosotros no hemos sido llamados a conquistar ni a ejercer dominio, sino que nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, hemos sido llamados, mis amados, a predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia no puede ser llamada a la conquista ni a querer establecer un reino terrenal en este tiempo. Eso le compete exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, y Él en su tiempo va a venir a establecer su reino milenial a esta tierra. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Yo conozco predicadores que andan poniendo estacas, otros que se suben a aviones y andan regando aceite y ensanchando y proclamando, declarando, decretando que tal ciudad es para Cristo, puesto que muchos de ellos creen de que Cristo le va a dar a algunos una ciudad, otros un país, y muchos andan diciendo que ya el continente americano ya Cristo
lo tiene para ellos. Y establecen una serie de paternidad en todo esto, a lo que ellos creen que tienen derecho. Miren, nosotros tenemos que ser prácticos en esta relación que tenemos con Cristo Jesús. ¿Creen que nosotros podemos conquistar progreso? ¿Podemos conquistar esta nación? Díganme ustedes, denme una cantidad de años y díganme, sí, ya dentro de 30, 40, 50 años, la iglesia cristiana va a ejercer dominio sobre este país. Miren, se necesitan 30.000 años, promedio 30.000 años, para cristianizar la tierra, para que el policía sea cristiano, para que el médico sea cristiano, para que el alcalde sea cristiano, para que el presidente sea cristiano. Es imposible. Porque no todos los seres humanos van a entregar su vida a Cristo Jesús. Eso es antibíblico. Miren cuántos mueren a diario sin Cristo Jesús, teniendo una palabra, teniendo un sacrificio vivo de Cristo Jesús. La gente no quiere saber nada de Cristo. El hombre de por sí solo busca hacer el mal. Entonces no estemos ni vendiendo ilusiones, ni diciéndole a la iglesia que nosotros vamos a conquistar. Nosotros predicamos para que la palabra caiga en tierra, que nosotros no sabemos qué tipo de tierra es, pero el Espíritu Santo dice: esta es tierra fértil y aquí voy a hacer germinar la palabra y la gente se convierte. Hay mucho de qué hablar, mis amados. Tiempo nos hace falta para poder explicarle a la iglesia cuál es la verdadera misión, la verdadera sazón de la palabra en la vida de cada uno. Nosotros no podemos andar vendiendo ilusiones ni levantando expectativas que no competen como a hijos de Dios. Nosotros no hemos sido llamados para conquistar ni para establecer gobierno. El gobierno lo va a establecer Cristo Jesús en su momento. Y aún ahí va a haber pecado y va a existir la muerte, pero va a estar bajo el control de Cristo Jesús. Bien, mis amados, hemos llegado al final de su programa Tiempos de Libertad. Soy el pastor Porfirio Álvarez. Me despido de ustedes bendiciéndoles en el nombre de Jesús y esperando que las cosas en su vida vayan marchando mucho mejor y que usted tome siempre la decisión de acercarse mucho más a Dios en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en el próximo programa. Amén.